presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días para ustedes, amables oyentes que se encuentran en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana, el equipo de periodistas de Voces del Senado les cuenta los hechos que son noticia en el Legislativo. En los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional nos encontramos Edgar Ricardo Segura y Mauricio Millán Correa, bajo la coordinación de Maritza Pardo Rojas. Muy buenos días, Mauricio, es un gusto saludarte. Buenos días, Edgar, y muy buenos días a nuestros amables oyentes y un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. ¿Sabían que un día como hoy nació el polémico emperador romano Calígula? Personaje cuya vida sigue dando tanto de qué hablar que ha pasado por una enorme cantidad de libros de historia, documentales y películas. Recordando la famosa película Calígula de 1979 del reconocido director Tinto Brass y protagonizada por el famosísimo actor Malcolm McDowell. Igualmente hoy celebramos en el mundo el Día Internacional de la Solidaridad. Sí, Edgar, y la solidaridad, según la ONU, no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es en definitiva una de las garantías de la paz mundial. Además, Edgar y oyentes, les cuento que el actual arquero de la selección colombiana de fútbol, el querido y admirado David Ospina, cumple años el día de hoy, pues también nació un 31 de agosto de 1988. Excelente dato, Mauro. No siendo más, demos inicio a nuestro programa del día de hoy. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Frente Parlamentario Latinoamericano contra el Hambre se reúne en el Congreso de la República para compartir experiencias de este tema. Colombia se desperdicia 9.7 millones de alimentos. La senadora Laura Fortis del Partido Liberal radicó un proyecto de ley que busca contrarrestar los efectos de dispositivos electrónicos en los usuarios. Penalizar con cárcel a quienes divulguen videos íntimos sin el consentimiento de las personas que en ellos figuren es el fin de la iniciativa que radicó el senador Richard Alfonso Aguilar. En Comisión Primera del Senado de la República se adelanta debate de control político sobre el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2020. Espere ampliación de esta noticia. Una difícil situación atraviesa la justicia colombiana, así lo indicó el senador Miguel Ángel Pinto Hernández del Partido Liberal. El senador Fabián Castillo del Partido Cambio Radical y presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República habla en Voces del Senado sobre el debate de control político que se adelanta sobre el presupuesto de la vigencia fiscal 2020 en Minvivienda, Comisión del Servicio Civil y el SENA. En minutos, más información. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. La mañana del 29 de agosto, Colombia amaneció con la noticia del surgimiento de un nuevo frente guerrillero constituido por disidentes de las FARC. Al respecto, el presidente del Senado envió un comunicado en el que pidió todo el peso de la ley para quienes no quieren la paz en Colombia.
Después de esta lamentable noticia con que nos levantamos los colombianos, para mí como presidente del Senado de la República es evidente que estos señores siguieron delinquiendo después del 1 de diciembre de 2016 y no tenían más alternativa que irse nuevamente al monte y alzarse en armas. Sinceramente, para estos señores que quieren la guerra, todo el peso de la ley y que el Estado colombiano lo reduzca. Para los que anhelamos y queremos la paz en Colombia, pues que nos permitan seguirla haciendo. Con respecto a los diferentes incendios que han afectado la región de la Amazonía brasileña desde la primera semana de agosto del presente año, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, manifestó su voz de apoyo. Vamos a estar acompañando a la Comisión Quinta y a muchas propuestas que se han presentado en el recinto del Senado de la República para que asistan todos los senadores que puedan en pro de mitigar y ayudar a todo este desastre que se ha presentado en el Amazonas, que nosotros necesitamos realmente que ese pulmón del mundo pues pueda buscar la manera entre todos aunar esfuerzos para detener ese desastre. Pero no solamente pensar en el pulmón de oro, en el pulmón que tiene el Amazonas brasilero, porque es que ese pulmón que tiene el mundo no solamente es del Amazonas, nosotros también en Colombia tenemos parte de ese pulmón, el cual tenemos que protegerlo y tomar como referencia lo que está sucediendo hoy y buscar la manera de que la parte que a nosotros nos corresponde en Colombia pues tenga toda la protección ambiental que debe tener. Con respecto a la reunión con el Parlamento andino, el presidente del Senado recalcó la importancia de mantener una mesa de trabajo permanente con los países miembros de dicha asociación. La socialización del Parlamento andino con nuestro Congreso, viendo las problemáticas de todos los países que integran el Parlamento andino, pues daría un fortalecimiento y un conocimiento de causa de cada una de las problemáticas que tienen cada uno de los países. Sobre todo, nosotros poderles exponer a ustedes cuáles han sido nuestros objetivos principales y nuestros principales logros y sobre todo nuestras principales dificultades que hemos afrontado en Colombia. Eso sería un intercambio interesante para los 5 países que integran el Parlamento andino y para que podamos intercambiar experiencias de manera permanente que nos sirvan para el progreso de todas las naciones hermanas que ahí se reúnen. Voces del Senado. El Frente Parlamentario contra el Hambre, integrado por los legisladores de Argentina, Costa Rica, Perú, Chile, Uruguay, Guatemala y Colombia, se reunieron esta semana en el Congreso de la República para realizar intercambios de experiencias y fortalecer la legislación e implementación de leyes y políticas relacionadas con la prevención de las pérdidas y desperdicios de alimentos. El senador Honorio Enríquez Pinedo destacó la recién sancionada ley que promueve condiciones para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos destinados al consumo humano y animal. La nueva norma prohíbe destruir alimentos aptos para el consumo y establece que los víveres que no logren ser comercializados sean donados a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden población vulnerable. Tenemos la visita de representantes de 8 países de Latinoamérica y del Caribe que vienen a conocer la experiencia de Colombia, sobre todo un proyecto de ley importante del cual he tenido el honor y privilegio de ser autor y potente, que es de la lucha contra la pérdida de desperdicios de alimentos. 9,7 millones de toneladas de alimentos se desperdician en Colombia, de los cuales 6.1 millones son entre frutas y verduras. Con estas cifras podemos alimentar alrededor de 8 millones de compatriotas y no tendremos situaciones como la que se están viviendo en La Guajira o en el Chocó. De verdad que Colombia se sitúa en un referente para Latinoamérica y producto de ello es la visita que hemos tenido, pero también la gratitud con FAO que ha tenido a bien en Mesoamérica de fijar sus ojos en Colombia para ser conocedores de la experiencia que estamos teniendo. Colombia también ha avanzado en los programas de alimentación escolar, tiene deficiencias, tiene falencias, por eso también he presentado un proyecto de ley con mi bancada del Partido del Centro Democrático y del cual soy ponente, que ya fue aprobado en segundo debate, que establece la responsabilidad a los padres de familia de ejercer la supervisión a los programas de alimentación escolar. Doctor, ¿cómo va a ser la implementación de esta ley de desechos alimenticios? ¿Cómo lo van a implementar en Colombia? Bueno, ya le corresponde la reglamentación al gobierno nacional, pero es a través de las cadenas que están creadas y las que se van a crear en cada una de las regiones a través de la Cruz Roja o de asociaciones que tendrán a bien vía las grandes superficies distribuir todos aquellos alimentos que estén aptos para el consumo humano. ¿Las alcaldías y las gobernaciones también van a estar incluidas? Todo aquel que desee participar en este tema fundamental, que es el combate contra la desnutrición, contra el hambre, contra la malnutrición, es bienvenido y así lo contempla la ley que ha sido aprobada.
El Frente Parlamentario contra el Hambre trabaja sin banderas políticas. En este tipo de eventos compartimos experiencias y proyectos de ley en este sentido, explicó Jairo Flores, coordinador regional del Frente Parlamentario de Guatemala. Seguimiento a las acciones que realizan los frentes parlamentarios de cada uno de los países. Tomamos aquellas iniciativas positivas que puedan ser replicadas y utilizadas en los diferentes países de los cuales somos miembros, y vemos nosotros con buenos ojos esta ley de pérdidas y desperdicios, puesto que en el mundo entero cada día hay más personas con hambre. Esto significa que si hay cada vez más personas con hambre y hay suficiente producción de alimentos, hay un problema en la distribución, hay un problema en el desperdicio, y eso nos hace pues tratar de aplicar todas las medidas que contribuyan a evitar ese desperdicio, hacerlo llegar a las personas que tienen hambre, y sobre todo también el acompañamiento que damos como frentes parlamentarios a otras leyes que se están trabajando, como la ley de etiquetado de alimentos en Chile, la ley de agricultura familiar en diferentes países de Latinoamérica, la ley de alimentación escolar en Guatemala, y otras que van sirviendo justamente a cumplir nuestro objetivo, que es el combate al hambre, la malnutrición y la desnutrición en nuestros países. ¿Qué le parece la iniciativa del Congreso de la República en Colombia sobre esta ley? Mire, hoy vamos a conocerla más a profundidad. Creo que el primer paso es importante. Cuando hablamos de prevenir desperdicio de alimentos, es sumamente necesario en el mundo entero. Vamos a tomar la experiencia, vamos a ver cómo la podemos aplicar a la realidad de cada uno de los países, porque cada país tiene también sus particularidades, y ahí vamos a fomentarla y a promoverla en el resto de países de América Latina y el Caribe. Un llamado a los colombianos para que se apoye más al sector campesino y no se pierdan los alimentos producidos en el campo, hizo la senadora por el partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, oriunda de Boyacá, una de las principales despensas agrícolas del país. El sector campesinado de Colombia es el sector más pobre de nuestro país. Cada vez no los apoyamos, los disminuimos. Nomás nos dimos cuenta en el presupuesto general de la Nación, más de 500.000 millones de pesos, no es justo con nuestros campesinos. Queremos avanzar en una economía, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no apoyamos al sector base de la economía de este país, que es nuestros campesinos? Aquí el gobierno tiene que hacer y acompañar a nuestro campesinado colombiano. Miren la experiencia que nos contaban en México. Esas leyes y esas iniciativas legislativas para los pequeños campesinos de los sectores rurales, eso ha ayudado muchísimo. Primero, a acabar y erradicar la pobreza en este país, ha sido un incentivo muy importante. Entonces, esos escenarios donde nos presentamos proyectos que de verdad los benefician directamente, y cómo lo vamos a hacer a través del presupuesto general de la Nación, no disminuyéndole a nuestros campesinos en el presupuesto general, sino aumentándolos, como lo debe hacer un gobierno para que saque adelante esta economía, una economía que en este momento está frenada, y que no es solamente el petróleo, el sector económico y las fuentes más grandes y ricas hídricas de nuestro país no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestra mano de obra campesina. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Por su parte, la senadora Laurester Fortich Sánchez, del Partido Liberal, se mostró preocupada por el tiempo de vigencia de los dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadores, entre otros, pues ninguno trae un tiempo estimado de durabilidad, lo que se puede convertir en un riesgo para los usuarios de los mismos. ¿Qué opinas, Mauricio? Así es, Edgar. Con esta iniciativa de ley, en adelante los diferentes equipos y dispositivos electrónicos comercializados en nuestro país deberán indicar en sus etiquetas tiempo de vida útil, tiempo de consecución de repuestos, y además en sus actualizaciones deberán resaltar qué cambios traen consigo para los distintos equipos. En Voces del Senado, la congresista Laura Fortich nos explica más en detalle en qué consiste esta iniciativa de ley. El primer proyecto que vamos a radicar es la ley para prevenir los efectos de un fenómeno conocido como obsolescencia programada de dispositivos electrónicos. ¿En qué consiste en este proyecto? En adoptar medidas para la protección de los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos para proteger los derechos de los usuarios, el erario y, por supuesto, también por el tipo de efectos que tienen estos dispositivos, indirectamente también el medio ambiente. ¿Qué es la obsolescencia programada? Son esas técnicas que tienen los fabricantes de productos que buscan predeterminar la vida útil para que luego se vuelvan a reemplazar estos. Es decir, si yo tengo un dispositivo como lo es un celular, ese celular tiene una vida útil predeterminada. Y la idea es que todos los usuarios, y tanto para las compras estatales, se estime cuál es la vida útil que tiene ese dispositivo. ¿Cuáles son las medidas que adopta este proyecto? Primero, que tenga un etiquetado el producto para conocer cuál es su vida útil. Es decir, yo adquiero ese dispositivo electrónico, yo voy a saber si dura
dura 3, 4, 5, 6, 10 años. Segundo, que además de la vida útil, también tengamos la información de los insumos que se necesitan para las reparaciones y la mano de obra calificada, cuánto tiempo va a estar disponible. Es posible que uno adquiera un dispositivo que de pronto esté próximo a salir del mercado o no vas a encontrar elementos o repuestos para poder arreglar ese dispositivo. Segunda medida, estos productores y los distribuidores de estos productos deben anunciar las actualizaciones de los software, qué efectos negativos tiene para el dispositivo. Tercera medida, esto se hace extendible también a las compras públicas, es decir, que Colombia Compra Eficiente deberá implementar estas medidas para poder tener la relación, duración y costo de los elementos que se vayan a adquirir. Igualmente establece unas facultades sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio con el propósito de que estos comercializadores y distribuidores y fabricantes coloquen a disposición esta información para todos los consumidores y para las compras públicas que se realicen. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Sancionar la divulgación por internet o por cualquier otro medio de material de contenido fotográfico o audiovisual que compromete la intimidad e integridad de las personas sin autorización previa es el objetivo del proyecto de ley radicado por el senador del partido Cambio Radical, Richard Alfonso Aguilar Villa. Bueno, se trata de los casos en donde se han visto involucradas más de 157 mujeres, en donde después de una ruptura no muy amigosa con su expareja, estas exparejas han divulgado sus materiales íntimos, sean fotografías, sean videos, de una manera no consentida. Y después de esta ruptura lo que atentan es contra la dignidad, el buen nombre, incluso hasta con la integridad física y mental de las mujeres. También se pueden presentar casos de hombres, pero el 95% de estos casos son contra las mujeres y por eso estamos creando un nuevo tipo penal. La divulgación no consentida de este material íntimo va a ser penalizado en nuestro país con penas de 5 a 8 años, con multa de 10 a 15 salarios mínimos y si la víctima es una mujer, la pena puede aumentar de la mitad a las 3/4 partes para mandar un mensaje muy contundente para que hombres que están realizando esta práctica muchas veces extorsiva, intimidadora, pues paguen con cárcel. Voces del Senado. En la Comisión Primera del Senado de la República se realizó el debate de control político con respecto al proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2020. Al mismo fueron citados el Ministerio de Hacienda, la Ministra de Justicia, Ministra del Interior, la Directora de Planeación Nacional y el Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Santiago Valencia González, senador del Partido Centro Democrático y presidente de la Comisión Primera, se refirió en Voces del Senado sobre la problemática que aqueja a la justicia colombiana. Bueno, esto es un mandato de la ley tercera que dice que las respectivas comisiones constitucionales deben hacer un análisis del presupuesto general de la nación con respecto a su ramo. Es decir, que siendo la comisión primera constitucional permanente, la de asuntos constitucionales y todo lo que se refiere a la justicia, pues debemos hacer un análisis, por lo tanto, del presupuesto de todo lo que tiene que ver con la rama judicial, las entidades de control y la Fiscalía General de la Nación en cuanto al presupuesto del 2020. Por eso se hizo hoy ese debate de control político, se invitaron a los presidentes de todas las altas cortes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General también y algunas entidades del Estado como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y otras entidades que tienen que ver con este tema. Hoy se escucharon las perspectivas, las necesidades de cada uno de
los presidentes de las Cortes y de las diferentes entidades, y ya la comisión accidental que fue creada para tal efecto debe elaborar, a partir de lo que se escuchó hoy, de las intervenciones de los senadores, de las diferentes personas invitadas y citadas, un informe que debe enviarse a las comisiones económicas para hacerte en cuenta en la discusión de la vigencia fiscal del año 2020. Nos gustaría que existiese mucho más presupuesto para poder repartir no solamente en la rama, sino en general en todas las necesidades del país, pero este es un país con unas necesidades fiscales y unos problemas fiscales bastante pronunciados. Lamentablemente venimos de un gobierno que pues, no fue cuidadoso con los recursos públicos y hoy estamos viviendo esas consecuencias, de manera que hay que trabajar con lo que se tiene, hay que trabajar con los recursos que posee el Estado para este sentido, y pues el gobierno nacional hace el mejor esfuerzo para tratar de repartir ese presupuesto de la mejor manera. Quedó faltando la Justicia Especial para la Paz, esperamos que mañana puedan asistir para finalmente ser escuchados, y ya finalmente no queda sino entonces la elaboración por parte de la Comisión Accidental liderada por el honorable senador Fabio Amin y enviada finalmente a las comisiones económicas para ser tenidas en cuenta en la discusión del presupuesto. El senador por el Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, se refirió a los obstáculos que enfrenta el sector de la justicia en Colombia y fue enfático en afirmar que la misma se ha convertido en la cenicienta del país. Bueno, nosotros dijimos esta mañana, después de escuchar a toda la rama, los diferentes sectores, nosotros sabemos la crisis que está afrontando la justicia en Colombia. La gente necesita una justicia rápida, pronta, más allá de los números o la planta o el presupuesto. Es que la gente lo que reclama es que tenga una justicia eficaz. La Comisión Primera se encarga de discutir todos estos proyectos, pero no los temas de presupuesto. Entonces, todos los proyectos que nosotros discutimos siempre tienen el tropiezo de que el presupuesto tiene que ser aprobado por el señor ministro de Hacienda. ¿Qué le estamos diciendo al ministro de Hacienda? Que escuche a la comisión, no que cojamos el informe por cumplir, que esta es una regulación y le enviamos el informe y eso queda en los anales allá y la justicia sigue operando de la misma manera. Esto tiene que ser transversal, el ministro de Hacienda tiene que escuchar cada una de las comisiones, pero además tener en cuenta el tema. Nosotros no tenemos iniciativa presupuestal. Si la Comisión Primera tuviera esa iniciativa, por supuesto que el presupuesto de la rama sería diferente. En la reforma de la justicia que se hundió habíamos establecido constitucionalmente el presupuesto de la rama para que no tuviéramos y no tuvieran ellos que estar mendigando al Estado, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda los recursos para poder ser operativa la justicia. Mientras eso no se dé, la justicia seguirá siendo la cenicienta del país. Usted sabe que las proposiciones que nosotros radicamos en temas presupuestales requieren siempre el visto bueno del señor ministro de Hacienda. Proposición que no tenga el visto bueno del ministro, pues no tiene posibilidad de ser aprobada. Por eso es que nosotros decimos, si el Congreso no tiene una iniciativa, pues que el gobierno fije su presupuesto directamente por decreto. No, yo no veo cuál es la razón de discutir un presupuesto que nosotros no podemos modificar si el gobierno no lo aprueba, pues que lo saquen ellos. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Congresistas de la Comisión Séptima escucharon el informe presupuestal del Ministerio de Vivienda, Comisión Nacional del Servicio Civil y el SENA en la vigencia 2019 y 2020 para determinar las necesidades presupuestales en el desempeño de las funciones y el nivel de ejecución de las entidades. Para el presidente de la comisión, senador Fabián Castillo Suárez, del Partido Centro Democrático, el Ministerio de Vivienda requiere más recursos para los programas de agua y saneamiento. A la Comisión Nacional del Servicio Civil se le recortó el presupuesto en un 4% y el SENA solicitó
solicita más presupuesto para modernizar sus instalaciones. En Voces del Senado, el congresista Fabián Castillo nos amplía esta información. Buenas, un saludo muy especial a toda la audiencia. En verdad ya se hizo costumbre todos los años que desde la Comisión Séptima trabajemos con las entidades adscritas a nuestra comisión para poder revisar cuál fue su ejecución presupuestal y poder nosotros también pasar unas recomendaciones en cuanto a la asignación del presupuesto para la vigencia que viene enseguida. Pues hoy tuvimos al Ministerio de Vivienda, Comisión de Servicio Civil y tuvimos al SENA, los cuales nos mostraron su ejecución. Nos dejó algo preocupados el SENA, que tiene una ejecución bastante baja. El Ministerio de Vivienda pues obviamente es uno de los ministerios más importantes del país, con más llegada a lo que son las comunidades. Te imaginarás que es vivienda, agua potable y saneamiento básico. Así que en ese caso nosotros pelearemos y ayudaremos a que las comisiones económicas del Congreso de la República le asignen los recursos que necesitan para funcionamiento e inversión. Como te decía, nos preocupa el SENA con una ejecución baja. Sin embargo, es una de las instituciones más queridas de nuestro país. Le hicimos algunas recomendaciones a su director y pensaría yo que en esta vigencia va a tener los recursos necesarios para mantener todos esos programas que llegan a cada uno de los rincones de Colombia y de pronto implementar algunos programas nuevos. Recuerda que el SENA, como se le conoce en las regiones, es la universidad de los pobres. Efectivamente, de ahí salen muchos técnicos y tecnólogos que son importantes para el desarrollo regional y el desarrollo del país. Y la Comisión del Servicio Civil pues tiene un presupuesto mucho más pequeño, más ajustado, casi todo para funcionamiento, pero la escuchamos y tomamos atenta nota de cuáles son sus requerimientos presupuestales para un buen ejercicio de sus funciones. Si nosotros tomamos en cuenta que hay alrededor de 565.000 familias sin vivienda y que más o menos 5 millones de familias colombianas no tienen vivienda propia, hay un déficit muy importante. Voces del Senado. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco Chávez, radicó un proyecto de ley que le permitirá a los municipios del país recibir recursos de la nación, del departamento y de las demás instancias del gobierno para invertir en el bienestar social de sus habitantes y que hoy en día se pierden por ausencia de una regulación apropiada. En Voces del Senado, el congresista Luis Fernando Velasco. ¿En qué consiste el proyecto? Es muy sencillo. El proyecto lo que busca es que cuando una comunidad o un municipio o un departamento tenga un bien en donde pueda demostrar la posesión ininterrumpida por varios años y sin oposición, esto es muy importante, y sin oposición, con la mera certificación, con la sola certificación del alcalde, que eso ocurre así, o del personero municipal, cualquier ente territorial pueda hacer inversión pública sobre el lote. Eso va a resolver una cantidad de proyectos que están retenidos en el Ministerio de Educación, en el DPS, en Coldeportes, porque la gente ha tenido ahí su cancha y cuando llegó el proyecto para hacer la inversión, no pueden hacer la inversión porque no aparece la escritura. Y para que aparezca la escritura se demoran meses, años, y esos procesos declarativos en la justicia ordinaria son procesos de décadas que no salen rápidamente. Voces del Senado. Finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, queja, sugerencia o reclamo sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, producción de Edgar Ricardo Segura Romero y en el trabajo periodístico Mauricio Millán Correa y Luz Elena Salgado Muñoz. Les deseo un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.